Anecdóticamente, el término barroco proviene de la palabra portuguesa, con la que los pescadores designaban a la perla grande y deforme que no tenía mucho valor. Este término se aludía al estilo artístico surgido en Italia, el cual destacó por la profusión de la línea curva, siendo algunos de sus máximos representantes Antonio Vivaldi y Johann Sebastian Bach. Hoy en Recursos para Aprender, la poesía barroca en la literatura española. Contexto histórico. El barroco se desarrolló en Europa entre los años de 1600 y 1750, trasladándose a Sudamérica a través de las colonias españolas y portuguesas. En España, y de la mano del Siglo de Oro, comprendió un fecundo y brillante periodo literario. Esta corriente se dio durante el reinado de Felipe III y Felipe IV, coincidiendo con la decadencia del Imperio Español, acrecentándose esto debido a que los monarcas llevaron una vida fastuosa y despreocupada por los asuntos del Estado, al mismo tiempo que la pobreza económica y moral se extendía por toda la nación. En tanto que en las monarquías se concertaron matrimonios hispano-franceses que dieron origen a la Guerra de Sucesión. En el aspecto social, existieron guerras, hambre y migración a la periferia y a América, dando muestras de una nobleza privilegiada que concentró la riqueza para gastarla en lujos, mientras que la burguesía no tuvo el suficiente dinero para crear industrias, evidenciándose un gran contraste entre el lujo de la corte y la pobreza del pueblo. Aumentó la mendicidad, reflejándose ello en la abundancia de pícaros, vagabundos, ladrones y caballeros sin dinero, entre otros, predominando entre la gente el pesimismo, el escepticismo y el desengaño, todo ello acrecentado con la reducción de los beneficios en las colonias. Características del barroco. Este movimiento artístico y cultural desarrollado en Europa desde finales del siglo XVI hasta la mitad del siglo XVII se caracterizó por la complejidad formal y la exuberancia ornamental. El barroco se desarrolló en todas las artes: música, pintura, escultura, arquitectura y literatura. En ellas destacaba un sentimiento de desengaño, de pesimismo y desconfianza. Asimismo, se valoró la libertad absoluta, la distorsión de las formas, la condensación conceptual y la complejidad de la expresión con la finalidad de asombrar y maravillar al espectador. En el barroco destacaba su sentido de movimiento, la energía y la tensión. El arte aludió a la sensación antes que a la razón, siendo además utilizado como argumento convincente del poder católico, predominando los temas religiosos. También destacaba por la multiplicidad de ornamentos y la descomposición de los elementos tradicionales, así como la rica policromía de la escultura o el atormentado movimiento de las figuras, que estuvo sustentado por la imagen patética o desgarradoramente dramática. Además, se manifestaba el horror vacui, que era el miedo al vacío, ya que todo se decoraba y nada quedaba en blanco, reflejando un intenso realismo en las obras, las cuales dejaban de lado el idealismo que manifestaba el Renacimiento. El barroco español. Se podría decir que en la península hispánica, el barroco sucedió al Renacimiento, coincidiendo con el llamado Siglo de Oro, manifestando sus propias características, como fue la pugna del idealismo y el realismo, puesto que reflejó las circunstancias históricas y políticas como la decadencia del imperio, la emancipación de Portugal y la corrupción de la época, entre otros. Circunstancias que ya se venían desarrollando en obras como La Celestina y más aún en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, sumado a la creciente melancolía y pesimismo que surgieron de la reflexión de la crisis política y moral. El desencanto de la efímera gloria humana produjo melancolía y resignación ante lo inevitable, la decadencia. Aunándose a tales rasgos, el pensamiento antieuropeísta,
el cual cerró las puertas a las ideas que se producían en Europa, sobre todo las venidas de la contrarreforma religiosa. De esta manera, España quedó recluida en su propia tradición. Escuelas literarias del Barroco. Al igual que en el periodo renacentista, durante el Barroco surgieron dos escuelas literarias con marcadas diferencias. El culteranismo era la escuela literaria cuyo estilo nació a finales del siglo XVI y se extendió durante el siglo XVII. Estaba conformado por un grupo de poetas encabezado por su líder Luis de Góngora y Argote, y estaba mucho más dirigido a las personas cultas, poniendo énfasis en una visión del mundo caracterizada por el pesimismo, ya que ante la miseria de España, prefiere refugiarse en un arte que lo aleja de un mundo desagradable. El poeta quiere crear formas de belleza que satisfagan su imaginación y sensibilidad. Se caracterizó por la afectación de la forma, distinguiéndose por lo complicado de la sintaxis, haciendo un uso desmesurado del hipérbaton. Aludía frecuentemente a la mitología griega y latina, preocupándose por crear belleza a partir de artificios del lenguaje, surgiendo de esta manera neologismos provenientes tanto del latín como del griego, y su lenguaje excesivamente adornado era sumamente culto y de un vocabulario selecto, rechazando el lenguaje popular. Prefiere temas apartados de la realidad, buscando lugares bellos y paisajes exóticos, haciendo un uso frecuente de las figuras literarias como la metáfora, el hipérbaton y el epíteto, ya que son figuras que adornan el estilo. Mientras que el conceptismo se enfoca en buscar una concisión exacta en la expresión que concrete el máximo significado en las menores palabras posibles, teniendo como líder a Francisco de Quevedo. Esta escuela estuvo dirigida a un público en general, enfrentando el pesimismo ante la miseria de España con cierta tristeza, pero sin darle la espalda a la realidad, hablando de ella con amargura, crítica y burla. Se caracterizó por afectar directamente el contenido del poema, cuyo lenguaje juega con los conceptos y los significados. Nació con una exaltación de lo individual, utilizando ingeniosas antítesis, paradojas y pensamientos filosóficos, que a través del uso del lenguaje conciso y sin nexos, asociaba las ideas de manera ingeniosa, buscando un contraste en el juego de palabras. Su lenguaje común y popular acepta inclusive expresiones vulgares, desarrollando temas cercanos a la realidad de España y teniendo como figuras literarias preferidas la antítesis, la personificación, el hipérbole y la paradoja, las cuales son figuras del pensamiento. Luis de Góngora y Argote. Llamado el príncipe de los poetas españoles, el ángel de la luz o el príncipe de las tinieblas, nació en Córdoba en el año de 1561, siendo sus padres don Francisco Argote y doña Leonor Góngora. Cursó estudios en la Universidad de Salamanca y entró en el sacerdocio por motivos económicos. Nombrado racionero en la Catedral de Córdoba, desempeñó varias funciones que le brindaron la posibilidad de viajar por España, donde cosechó mayor fama junto a fuertes enemistades, como la acontecida con Francisco de Quevedo. Sin embargo, no logró consolidar su situación económica. De nuevo en Córdoba, compuso el Polifemo y las Soledades, cuyas copias se difundieron por Madrid en 1613, fecha crucial para la poesía barroca, suscitando nuevas admiraciones y repulsas. En el año de 1617 se instala en Madrid como encargado de la Capilla Real, pero su situación irá empeorando con los años. Lo hunde en su afición a los lujos y pasión por el juego. A ello se añade en 1616 una grave enfermedad que le llevaría a retirarse a Córdoba, donde fallecería en 1627. Producción literaria. En la producción poética de Góngora podemos distinguir dos etapas, siendo la primera de ellas su etapa popular, donde realizó una poesía mucho más clara y sencilla, y fue conocido como el Ángel de la Luz. En este tipo de poemas destacan los romances, letrillas, sonetos y canciones, siendo sus poemas más conocidos la letrilla Andeme yo caliente y el romance La más bella niña.
En su segunda etapa, o etapa culterana, realizó una poesía culta y sumamente complicada, en donde destacan la fábula de Polifemo y Galatea, la cual narra los amores del cíclope Polifemo y la ninfa Galatea, así como el rechazo de esta, y en donde su enamorado, el pastor Asís, termina convertido en riachuelo, y la obra Soledades, la cual consistía en un vasto poema inconcluso donde narra las aventuras de un joven náufrago que es recogido por unos cabreros. Con esta obra, la lírica castellana se enriqueció con nuevos vocablos e instrumentos expresivos, dejando la sintaxis más suelta y libre que hasta entonces. Este poema está dividido en 4 partes, siendo cada una de ellas una alegoría de la edad de la vida humana y de una estación del año. La soledad de los campos, la soledad de las riberas, la soledad de las selvas y la soledad del yermo. Además, otras obras destacadas de Góngora fueron obras en verso del Homero español, la cual fue publicada por Juan López Vicuña a la muerte de Góngora, y Angélica y Medoro, de carácter autobiográfico, en la que se relatan sus recuerdos infantiles. Características literarias. La poesía de Góngora retomó la historia de los personajes de la leyenda y mitología clásica, como la de Polifemo, Galatea, Píramo y Tisbe, empleando la temática amorosa en la que se aprecia el amor no correspondido, los celos y la descripción de los estados de ánimo de la persona enamorada, haciendo uso de descripciones de la belleza física de la dama dorada, representándola como débil, inconstante, a la que le agradaba la adulación y las riquezas. Al varón, por el contrario, lo representaba utilizando colores oscuros, como un seductor que juega con los sentimientos de las mujeres. Estilo literario. La poesía culterana de Góngora evidenciaba un estilo en el cual el autor empleaba abundantes figuras literarias, sobre todo la metáfora y el hiperbatón, haciendo uso de un vocabulario culto, selecto, así como el empleo de neologismos que ponían en evidencia su erudición clásica, en especial con respecto a la mitología griega y romana. La forma de su poesía era la que daba más libertad al poeta, que de esta manera se acercaba cada vez más al verso libre y hacía progresar la lengua poética. Creó letrillas de inspiración popular y romances moriscos, amorosos, pastoriles y caballerescos. Su obra destacó por la hermosura descriptiva, donde el arte del contraste y de lo hiperbólico queda sometido a formas rigurosas. Su poema es pictórico, panorámico y rico en color y matices. Francisco de Quevedo. Nació en Madrid en 1580 y su infancia transcurriría en el mismo Palacio Real, en donde sus padres ocupaban altos puestos. Estudió en Alcalá y Valladolid y pronto destacó tanto por su gran cultura como por su obra literaria. En su vida tuvo ambiciones políticas que le acarrearon no solo sinsabores. Así, de 1613 a 1620, estuvo en Italia como consejero del duque de Osuna, virrey de Nápoles, pero a la caída de este, el poeta fue desterrado a su señorío en la torre de Juan Abad, en La Mancha. En 1621, el nuevo rey, Felipe IV, lo perdona y hasta lo nombrará secretario suyo. En 1634 se casa, pero se separa al poco tiempo. Grande es su preocupación por la progresiva decadencia de España y ha perdido las esperanzas que había depositado en el rey y su ministro favorito, el conde duque de Olivares. En 1639, por oscuras causas políticas, es detenido, sufriendo cárcel en San Marcos de León. En junio de 1643 es liberado, pero su salud se encontraba quebrantada. Moriría en 1645 en Villanueva de los Infantes. Producción literaria de Quevedo. Quevedo posee un amplio caudal literario, tanto en prosa como en verso. En el género narrativo, sus principales obras son Los Sueños y su novela picaresca, La historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, la cual es una crítica a la sociedad de su tiempo. En tanto que en el género lírico, escribió poemas amorosos, satíricos, religiosos, políticos,
y son famosos sus poemas satíricos Poderoso caballero es don dinero o Érase un hombre pegado una nariz, destacando además El Parnaso español, Las Tres Musas y Últimas castellanas. También escribiría obras políticas como Las Cuatro Pestes del Mundo y Los Cuatro Fantasmas de la Vida, así como su obra ascético-moral denominada Providencia de Dios, la cual combina la doctrina cristiana y la estoica. Estilo e importancia de Quevedo. Francisco de Quevedo es considerado el máximo representante de la corriente conceptista y debido a su vasto vocabulario era capaz de jugar con las palabras a través de la hipérbole, la antítesis, la paradoja y la polisemia. Sustantivaba verbos y adjetivaba sustantivos, empleando metáforas originales, las cuales se basaban en relaciones sorprendentes entre los objetos con una finalidad embellecedora o degradante. Adoptó una convencida y agresiva postura de rechazo del gongorismo, que lo llevó a publicar agrios escritos en que satirizaba a su rival. En su poesía satírica destaca el sentimiento de amargura y de burla, desahogando su dolor, criticando, burlándose de la realidad española, desnudando de esta manera los defectos sociales de España, tales como la corrupción de las autoridades. Procura invocar la virtud, ya que, así como critica y se burla, lo hace con el propósito de que se recobre la virtud de las personas. Su importancia es tal que su presencia dio brillo a la escuela conceptista, gracias a sus poemas que con un lenguaje aparentemente llano, muchas veces sus palabras cobraban dos o más sentidos, multiplicándose en significados. De esta manera, se convertiría en el más grande poeta satírico de España, ya que nadie como él para reírse, burlarse y fustigar los defectos de su sociedad. Hasta aquí el video de la literatura barroca española. No te canses de aprender. Yo soy Jorge y nos vemos en el próximo video.